Elena se despertó con el sonido de un portazo que retumbó en toda la casa familiar en las afueras de Madrid. Su corazón latió con fuerza al ver a su hermano mayor, Javier, irrumpiendo en su habitación con una carta en la mano. El rostro rojo de ira. «Esto es una traición», gritó, arrojando el documento sobre la cama, revelando que sus padres habían dejado en testamento una parte significativa de la herencia a Elena y su pareja, María, lo que desató una guerra familiar que nadie esperaba. Elena, aturdida, se sentó en la cama, sintiendo como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hacía solo un año que sus padres habían fallecido en un accidente de tráfico. Y ahora, en lugar de unir a la familia, su muerte había abierto una grieta insalvable. Javier, siempre el protector, el que se hacía cargo de todo, ahora la miraba como si fuera una extraña, una intrusa en su propio linaje. ¿Cómo pudiste convencerlos de esto? ¿Con tus mentiras sobre tu vida?, espetó. Y Elena sintió un nudo en la garganta, recordando el día en que había salido del armario ante sus padres, esperando rechazo pero recibiendo un abrazo inesperado. Aquella mañana de otoño en la cocina de la casa, con el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Elena había reunido el coraje para decirles la verdad. Mamá. Papá. Soy lesbiana. Estoy enamorada de María. Había confesado, con las manos temblando. Su madre, Carmen, una mujer conservadora de 60 años criada en la España franquista, había pausado, mirándola con ojos llenos de sorpresa. Pero luego se había levantado y la había abrazado. Hija, te queremos tal como eres. Si María te hace feliz, eso es lo que importa, había dicho. ¿Y su padre? Antonio, un jubilado que rara vez expresaba emociones, había asentido con una sonrisa tímida. Fue un momento de alivio puro. Un bálsamo para las heridas que Elena llevaba acumulando desde la adolescencia. Cuando se dio cuenta de su orientación en un país donde, a pesar de los avances legales, las miradas juzgadoras aún persistían en las calles de Madrid. Pero ahora, con Javier de pie frente a ella, esa aceptación parecía un sueño lejano. Los manipulaste. Ellos eran mayores, vulnerables, como si no iban a dejarle nada a esa mujer, dijo Javier, escupiendo la palabra como veneno. Elena se levantó, sintiendo una oleada de rabia. María no era esa mujer, era su pareja desde hace 5 años. La persona que la había apoyado en sus peores momentos. Trabajando juntas en una pequeña galería de arte en el barrio de Malasaña. María, con su cabello corto y su forma de ver el mundo con optimismo, había sido el ancla de Elena en un mar de dudas. Pero para Javier, y aparentemente para sus otros hermanos, Lucía y Pablo, María representaba una amenaza al orden familiar tradicional. Elena decidió confrontar a Javier directamente. No los manipulé. Ellos me aceptaron. Javier, ¿por qué no puedes tú? Él se rió con amargura. Aceptar no significa recompensar. Esta herencia es para la familia de verdad. No para experimentos. La palabra experimentos la golpeó como un puñetazo. Elena recordó las cenas familiares donde, después de su coming out, sus padres habían invitado a María, tratándola como una más. Carmen incluso le había dado consejos sobre recetas tradicionales. Y Antonio había compartido anécdotas de su juventud. Era real. Era amor. Pero ahora,
Con ellos Gan. Los hermanos parecían decididos a revertir todo. Aquella tarde, Elena llamó a María, quien estaba en la galería organizando una exposición. Javier sabe lo del testamento. Va a pelearlo, le dijo. La voz quebrada. María, siempre calmada, respondió: ven aquí. Hablaremos. No dejaremos que nos borren. Elena colgó y se dirigió al centro de Madrid, pasando por las calles empedradas donde tantas veces había caminado de la mano con María, sintiendo la libertad que ahora se evaporaba. En el metro, una pareja heterosexual se besaba sin miradas de reproche. Y Elena sintió una punzada de envidia mezclada con ira. ¿Por qué su amor tenía que ser un campo de batalla? Al llegar a la galería, María la esperaba con un abrazo. Cuéntamelo todo, dijo. Y Elena lo hizo, derramando lágrimas de frustración. María, de 30 años, con su background en psicología, entendía los conflictos internos mejor que nadie. Tus hermanos están lidiando con su propio dolor. La muerte de tus padres los ha hecho cuestionar todo, incluyendo las decisiones que tomaron. Pero Elena no estaba convencida. Es más que eso. Es prejuicio. Siempre lo ha sido. Recordó los sutiles comentarios de Javier en el pasado. Elena, ¿no crees que es una fase? O Lucía, su hermana mediana, diciendo: piensa en los niños, en la familia. Pablo, el menor, era más neutral, pero su silencio era cómplice. Esa noche, en su apartamento compartido, Elena y María discutieron opciones. ¿Podríamos demandar? ¿Pelear por el testamento?, sugirió María. Pero Elena dudaba. ¿Valía la pena destrozar lo que quedaba de familia? Sin embargo, el dinero no era solo dinero, era el reconocimiento de sus padres a su relación. Una validación póstuma. Si cedemos, es como si admitiéramos que nuestro amor no cuenta, dijo Elena. María asintió. Pero añadió: el precio podría ser alto. Perder a tus hermanos para siempre. La tensión en el aire era palpable. Y Elena se durmió con un peso en el pecho, sabiendo que las decisiones que tomaran cambiarían todo. Al día siguiente, una llamada de Lucía agravó las cosas. Elena, ven a casa. Tenemos que hablar como familia. Elena accedió, pero con María a su lado. Al llegar, los tres hermanos las esperaban en el salón, con un abogado presente. Esto es sobre preservar el legado, dijo Javier. No es personal. Pero para Elena, era lo más personal posible. La reunión se convirtió en un torbellino de acusaciones. Javier alegaba que los padres estaban influenciados. Lucía lloraba por la división. Pablo callaba. María intervino: Elena es parte de esta familia. Sus padres lo vieron así. Pero Javier la cortó: tú no eres familia. Elena sintió una rabia profunda. Y en ese momento, decidió no ceder. Pelearé por lo que me corresponde, declaró, saliendo con María. El portazo resonó como el inicio de una guerra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Elena. Cada mañana se despertaba con el eco de las palabras de Javier en su mente. Y el apartamento que compartía con María se había convertido en un refugio temporal, pero también en un recordatorio constante de la batalla que se avecinaba. María, siempre práctica, había contactado a un abogado especializado en derechos LGTB. Alguien que entendía las complejidades de las herencias en España.
donde las leyes progresistas chocaban a menudo con tradiciones arraigadas. Tenemos un caso sólido, le dijo el abogado durante su primera reunión en un café del centro de Madrid. El testamento es claro. Y no hay evidencia de coerción. Pero Elena sabía que no era solo legal, era emocional. Un enfrentamiento con los fantasmas de su familia. Mientras tanto, la presión social comenzaba a filtrarse. Amigos comunes empezaron a tomar bandos. Algunos apoyando a Elena con mensajes de solidaridad. Otros distantes, murmurando sobre no revolver el pasado. En el trabajo. En la galería. Clientes conservadores hicieron comentarios velados. He oído que hay problemas familiares. Esperamos que no afecte a los negocios. Elena sentía como si su vida privada se hubiera convertido en un espectáculo público. Un recordatorio de que, a pesar de la legalización del matrimonio igualitario en 2005, la aceptación real en la sociedad española variaba según el círculo. María, notando su estrés, sugería paseos por el Retiro. Pero incluso allí, Elena se sentía observada. Juzgada. Una tarde, Lucía la llamó inesperadamente. Elena, ¿podemos vernos solas? Sin María. Elena dudó. Pero accedió. Anhelando una conexión con su hermana. Se encontraron en una terraza en Chueca. El barrio gay de Madrid. Un lugar irónico para su conversación. Lucía, de 35 años. Madre de 2 niños. Parecía agotada. No es por odio. Elena. Es por miedo. Miedo a que los niños pregunten. A que la familia se rompa más. Elena la miró fijamente. ¿Miedo a qué? ¿A que sea feliz? Lucía bajó la vista. ¿Papá y mamá te aceptaron? Sí. Pero Javier dice que fue por pena. Por no querer perderte. Aquellas palabras dolieron más que cualquier grito. Elena recordó las noches en que su madre la llamaba para preguntar por María. Interesada genuinamente en su vida. No era pena, era amor. Pero la duda se coló en su mente. ¿Y si sus padres habían actuado por compasión? No por convicción. Esa noche, Elena confrontó a María con sus inseguridades. Tal vez mis hermanos tengan razón. Tal vez forcé las cosas. María, sentada en el sofá, la tomó de las manos. No. Amor. Tus padres evolucionaron. Eso es lo que duele a tus hermanos, ver que el cambio es posible. Pero ellos no lo han hecho. Su conversación se extendió hasta la madrugada, explorando los matices de la aceptación. María compartió su propia historia, hija de inmigrantes andaluces. Había salido del armario en la universidad, perdiendo contacto con parte de su familia. El dolor pasa, pero la autenticidad queda, dijo. Elena se sintió fortalecida. Pero el precio de esa fuerza era el aislamiento creciente. Pronto, el conflicto escaló. Javier presentó una demanda para impugnar el testamento, alegando influencia indebida. El abogado de Elena les advirtió, esto podría durar meses. Incluso años. Y saldrán cosas feas. En la primera audiencia en los juzgados de Madrid, Elena se sentó al lado de María, enfrentando a sus hermanos al otro lado de la sala. Javier testificó primero, mis padres eran tradicionales. Nunca habrían dejado herencia a una pareja no casada si no hubieran sido manipulados. Elena sintió náuseas. Ellos no estaban casadas porque Elena temía la reacción familiar. Un círculo vicioso. Cuando le tocó hablar
Dijo, mis padres me conocían. Me amaban completa. Pero las miradas de sus hermanos eran de piedra. Fuera del tribunal. Pablo la abordó por primera vez. Elena. ¿Por qué no negociamos? Divide la herencia. Pero sin involucrar a María. Era una oferta tentadora. Una forma de mantener la paz. Elena lo consideró. Pero vio en ello una traición a su relación. María es parte de mí. Respondió. Pablo suspiró, entonces. Prepárate para perderlo todo. Aquella noche. Elena y María discutieron acaloradamente. ¿Vale la pena? Preguntó María. Temiendo el estrés. Sí. ¿Por qué si cedo? Admito que nuestro amor es menor. Replicó Elena. La tensión entre ellas creció. Un daño colateral de la guerra familiar. Los medios locales empezaron a interesarse. Con artículos en periódicos como El País mencionando disputa familiar por herencia LGTB. Elena recibió mensajes de apoyo de la comunidad queer. Pero también amenazas anónimas en redes sociales. Recordatorios de los prejuicios latentes. En una manifestación del orgullo en Madrid. Elena habló públicamente por primera vez, mi familia me borró porque amo a una mujer. Pero no me rendiré. María la apoyó desde el público. Pero internamente. Dudaba si su relación sobreviviría al escrutinio. Semanas después. Una traición inesperada, Lucía reveló en el juicio correos privados de Elena a sus padres. Sacados de contexto para pintar su relación como inestable. Elena se sintió traicionada en lo más profundo. ¿Cómo pudiste? Le gritó por teléfono. Lucía lloró, por los niños. Por la familia. Era el punto de no retorno. Elena decidió contraatacar. Presentando testimonios de amigos y vecinos que confirmaban la aceptación de sus padres. El precio, exponer su vida privada. Perder privacidad. María. Exhausta. Confesó, a veces me pregunto si vale la pena tanto dolor. Elena la abrazó. Pero el miedo a perderla se instaló. La alta trazo aumentaba. Y cada decisión llevaba un costo emocional inmenso. El juicio se convirtió en un circo emocional. Con cada sesión desenterrando capas de resentimiento familiar que Elena nunca imaginó. En los pasillos fríos de los tribunales de Plaza de Castilla. Madrid. Se cruzaba con sus hermanos como extraños. Intercambiando miradas cargadas de reproche. Javier. Como demandante principal. Presentó expertos que argumentaban sobre la capacidad mental de sus padres en sus últimos años. Insinuando que la aceptación de Elena fue un síntoma de debilidad senil. Elena. Sentada junto a su abogado. Sentía como si estuvieran diseccionando no solo el testamento, sino su identidad misma. María. A su lado. Le apretaba la mano. Pero incluso ese gesto parecía frágil bajo el peso del escrutinio. Una mañana. Durante un receso. Lucía se acercó tímidamente. Elena. Lo siento. No quería que llegara a esto. Pero sus ojos evitaban los de Elena. Y la disculpa sonaba hueca. Entonces. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué revelar mis correos? Preguntó Elena. La voz temblando. Lucía suspiró, Javier me presionó. Dice que es por el bien de todos. Por mantener la casa familiar intacta. La casa en las afueras. Llena de recuerdos. Era el corazón de la herencia. Para Elena. Representaba el lugar donde sus padres la habían abrazado por primera vez como su yo auténtico. Para sus hermanos. Era un símbolo de tradición que no incluía a María.
El testimonio de María fue pivotal. Subió al estrado con compostura, describiendo cómo Antonio y Carmen la habían recibido en cenas familiares, incluso regalándole un collar heredado. No fue manipulación, fue evolución. Ellos vieron nuestro amor como válido, dijo. El juez asintió pensativo. Pero Javier contraatacó con preguntas agresivas. ¿No es cierto que discutían a menudo? Que Elena dudaba de su orientación. María mantuvo la calma. Todas las parejas discuten. Eso no invalida nuestro compromiso. Elena admiraba su fuerza. Pero internamente se cuestionaba si estaba arrastrando a María a un abismo. Fuera del juicio, la presión social se intensificaba. En el barrio, vecinos chismorreaban. Y Elena recibía llamadas de parientes lejanos condenando su egoísmo. Una prima le escribió: piensa en la imagen de la familia. En España aún hay valores. Elena respondió internamente: valores que excluyen el amor. María, trabajando en la galería, enfrentaba boicots sutiles de clientes conservadores. Perdimos una venta hoy. Dijeron que no apoyan causas controvertidas. Le contó a Elena una noche. Elena sintió culpa. ¿Es mi culpa? María negó: es de ellos. Pero duele. Su relación, antes un oasis, ahora era un campo minado de dudas. Una noche, Elena tuvo una crisis. Sola en el baño, miró su reflejo y se preguntó si valía la pena. Recordó su adolescencia en Madrid, ocultando sus sentimientos por chicas en el colegio católico, fingiendo interés en chicos para encajar. El coming out a sus padres había sido liberador. Pero ahora parecía una maldición. Llamó a un terapeuta recomendado por María. Y en la primera sesión derramó todo: siento que peleo por ser vista. Pero cada victoria cuesta una parte de mí. El terapeuta es el costo de la autenticidad en una sociedad en transición. Pablo, el hermano menor, rompió su silencio en una reunión privada. Elena, Javier está obsesionado. Cree que si ganas, la familia se desintegra. Elena lo miró: ¿y tú? ¿Qué crees? Pablo dudó: creo que mamá y papá tenían razón. Pero tengo miedo de enfrentarlo. Era una grieta en el frente unido de los hermanos. Pero no suficiente para detener el juicio. Elena decidió usarlo, convenciendo a Pablo de testificar neutralmente. Solo di la verdad, le pidió. Pablo accedió. Pero a cambio, Javier lo acusó de traición, dividiendo aún más a la familia. El clímax del juicio llegó con el testimonio de una amiga de Carmen, quien confirmó: Carmen me dijo que estaba orgullosa de Elena, que su amor por María la había hecho replantearse todo. Javier palideció, pero contraatacó con evidencia de discusiones familiares pasadas. Elena, testificando de nuevo, admitió: sí. Discutimos. Pero el amor no es perfecto. El juez aplazó la decisión, dejando a todos en limbo. Esa noche, María y Elena caminaron por la Gran Vía. Luces neón iluminando sus rostros cansados. Si perdemos, ¿qué? Preguntó María. Elena respondió: seguiremos juntas. Eso es lo que importa. Pero en su corazón dudaba. La espera fue agonizante. Elena perdió peso. Insomne. Reviviendo recuerdos. Recordó una Navidad post-coming out, donde sus padres incluyeron a María en las tradiciones, cantando villancicos. Ahora,
Esas memorias eran armas en una guerra. Una llamada anónima la amenazó: abandona o sufrirás. María insistió en denunciarlo. Pero Elena temía escalar. En cambio, se unieron más a la comunidad LGTB. Asistiendo a grupos de apoyo donde historias similares resonaban, familias divididas por prejuicios. Finalmente, una carta llegó: el juez fallaría pronto. Elena y María se prepararon para lo peor. Pero una visita sorpresa de Lucía cambió el panorama. Javier quiere negociar. Admite que quizás se equivocó. Era un giro. Pero Elena sospechaba una trampa. Solo si reconocen nuestra relación. Exigió. Lucía asintió: intentaré. La tensión alcanzó su pico. Con cada personaje pagando un precio: Javier su orgullo, Lucía su lealtad, Pablo su silencio, Elena su paz mental. La negociación se llevó a cabo en un despacho neutral en el centro de Madrid, con abogados de ambos lados presentes. Javier entró con expresión estoica. Pero sus ojos traicionaban fatiga. Aceptamos dividir la herencia. Pero con condiciones. Dijo Elena, sentada junto a María. Preguntó: ¿cuáles? Que María no figure directamente. Y que no hables más públicamente de esto. Era un ultimátum disfrazado de compromiso. Elena sintió una oleada de indignación. Eso es borrarme de nuevo. No acepto. María la apoyó: nuestra relación no es negociable. Javier se exasperó: esto es por la familia. Pero Elena replicó: la familia que me excluye no es familia. La reunión terminó en impasse. Y el juicio prosiguió. En las semanas siguientes, el estrés cobró factura. Elena sufrió un ataque de ansiedad en el trabajo, colapsando entre cuadros. María la llevó al hospital, donde los médicos recomendaron reposo. Estás pagando un precio alto, le dijo María, con lágrimas. Elena, en la cama, confesó: a veces me arrepiento de haber salido del armario. María se dolió: ¿arrepientes de nosotras? No. De la batalla. Su conversación reveló grietas. María sentía que Elena priorizaba la herencia sobre su bienestar. Tal vez debamos dejarlo ir, sugirió. Elena negó: sería rendirme. La tensión en su relación creció. Un daño colateral inesperado. Pablo, sintiéndose culpable, testificó finalmente: mis padres aceptaron a Elena voluntariamente. Javier, estás equivocado. Fue una traición abierta. Y Javier lo desheredó verbalmente: ya no eres mi hermano. La familia se fragmentó más, con Lucía mediando en vano. Elena ganó un aliado, pero perdió la unidad familiar soñada. En una cena solitaria con Pablo, él admitió: tenía miedo de ser como tú. Diferente. Elena comprendió: el prejuicio era internalized. Un legado social. La sociedad amplificaba el drama. Un artículo en un tabloide sensacionalista tituló: Hermanos contra hermana lesbiana por millones. Elena recibió apoyo de activistas, pero también odio online. María, protegiéndola, borró comentarios. Pero uno la hirió: destruiste una familia. ¿Lo hice? Se preguntó María. Elena la consoló: no. Ellos lo hicieron. Pero el duda persistía. En una terapia conjunta, exploraron sus conflictos: Elena su rabia, María su miedo al abandono. Te elijo a ti. Siempre, dijo Elena. María sonrió. Pero el camino era arduo.
El fallo llegó en una mañana lluviosa. El juez dictaminó a favor de Elena: el testamento es válido. No hay evidencia de influencia. Elena lloró de alivio, abrazando a María. Sus hermanos, derrotados, se marcharon en silencio. Javier murmuró: esto no acaba aquí. Lucía envió un mensaje: felicidades. Pero has roto todo. Pablo llamó: estoy orgulloso de ti. Era una victoria agridulce. Con la herencia asegurada pero la familia en ruinas. Post-fallo. Elena y María intentaron reconstruir. Vendieron parte de la herencia para donar a causas LGTB. Un acto de empoderamiento. Pero las heridas sangraban. Javier cortó contacto. Lucía se distanció. Pablo visitaba esporádicamente. Elena reflexionaba en diarios: ¿fue la decisión correcta? María, notando su melancolía, propuso matrimonio: hagámoslo oficial. Por nosotras. Elena aceptó. Y en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Madrid. Se casaron. Rodeadas de amigos. Fue un momento de alegría. Pero teñido de ausencia familiar. Sin embargo, una nueva traición surgió. Javier apeló el fallo, alegando nuevas evidencias. Elena, exhausta, decidió no pelear más. Dejémoslo ir, le dijo a María. Era una rendición, pero también una liberación. Cedieron parte de la herencia a cambio de paz. Javier ganó materialmente, pero Elena moralmente. La decisión costó. María cuestionó su fortaleza. Pero entendió. El verdadero legado es nuestro amor, dijo. En reflexiones nocturnas. Elena ponderaba las elecciones: ¿había valido la pena el dolor? La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en corazones. La había forzado a elegir entre autenticidad y pertenencia. Amigos la alababan como heroína. Pero ella se sentía rota. María, su pilar, la ayudaba a sanar. Pero el precio pagado por cada uno era irreversible: confianza perdida. Lazos rotos. Identidades cuestionadas. La alta trazo culminaba en una calma tensa. Con lecciones amargas sobre amor y familia. Con la apelación resuelta en un acuerdo forzado. Elena y María se mudaron a un apartamento más pequeño en Barcelona. Buscando un nuevo comienzo lejos de los ecos de Madrid. La costa mediterránea ofrecía un respiro. Con paseos por la playa donde el mar lavaba las tensiones acumuladas. Pero las cicatrices permanecían. Elena soñaba con sus padres, preguntándose si aprobarían sus decisiones. María, trabajando remotamente en arte. Notaba cómo Elena se retraía a veces. Perdida en pensamientos. Hablemoslo, insistía María. Y en esas conversaciones desentrañaban los hilos de traición y resiliencia. Javier, desde la distancia, envió una carta fría: la herencia está dividida. No esperes más. Lucía llamó ocasionalmente, hablando de sus niños, evitando temas profundos. Pablo visitó una vez, trayendo fotos antiguas: recuerda lo bueno. Elena lo hizo. Pero el dolor de la exclusión persistía. En Barcelona, se unieron a una comunidad LGTB vibrante, donde historias similares forjaban alianzas. Elena comenzó a voluntariar en un centro de apoyo, ayudando a otros en coming outs familiares. Tu experiencia salva vidas, le dijo una joven. Era un propósito, un bálsamo para su alma herida. Sin embargo, las dudas éticas la asaltaban.
¿Había sido egoísta al pelear? ¿O necesario para el cambio? María. En una noche estrellada. Compartió, pagamos un precio. Pero inspiramos a otros. Elena asintió. Pero internamente debatía, la sociedad española. Con su mezcla de progreso y tradición. Forzaba elecciones controvertidas. En un taller de escritura. Elena plasmó su historia. Anónimamente. Recibiendo feedback mixto, algunos la veían como víctima. Otros como disruptora. Un encuentro inesperado con Lucía en una conferencia familiar en Madrid reabrió heridas. Los niños preguntan por ti. Dijo Lucía. Elena respondió, diles la verdad, que amo a una mujer. Y eso es hermoso. Lucía dudó, Javier no lo permite. Era el ciclo del prejuicio. Elena regresó a Barcelona fortalecida. Pero con un vacío. María propuso adoptar, creemos nuestra familia. Elena accedió. Pero el proceso reveló más barreras sociales para parejas LGTB. Años pasaron. Y el contacto con sus hermanos se diluyó a tarjetas navideñas. Elena prosperó en su carrera. Exponiendo arte queer. María publicó un libro sobre resiliencia psicológica en minorías. Su amor, templado por el fuego, se profundizó. Pero en momentos solitarios. Elena cuestionaba, ¿el precio de la autenticidad justifica la pérdida familiar? En una reflexión final. Elena escribió una carta no enviada a sus padres, gracias por amarme. Lamento el caos post-muerte. La guardó. Simbolizando cierre. Su vida. Marcada por decisiones controvertidas. Era un testimonio de lucha. Fue correcto que Elena peleara por la herencia. Priorizando su identidad sobre la unidad familiar. O debería haber cedido para preservar los lazos sanguíneos. Aceptando el borrado social.